ella, averiguando, se enteró de que en la Catedral de Cristal se iba a abrir un ministerio hispano. Y justamente era el primer domingo, así que me dijo mi mamá, vamos a ir el domingo. Yo, por supuesto, a esa edad, todo rebelde, no quería ni asomarme a la iglesia. Pero por tal de manejar, yo con la novedad de ya empezar a manejar, dije, yo te llevo, pero te espero afuera. Así que la llevé a mi mamá por alrededor de 3 meses y yo me quedaba afuera esperándola en el estacionamiento mientras ella entraba y pues a escuchar de la palabra de Dios. Y yo veía cómo la gente salía de la iglesia contenta, con otro rostro, y rápidamente identifiqué que ellos tenían algo que yo no tenía y que me estaba perdiendo. Así que un día decidí entrar y escuchar la palabra. En aquel entonces el pastor de la Catedral de Cristal era Juan Carlos Ortiz, y entré y escuché un mensaje poderoso, hizo la invitación y no dudé, pasé al frente a recibir al Señor, y ahí mismo el pastor Juan Carlos Ortiz me dijo, necesito un pastor para jóvenes. Te hablo cuando comenzaba el ministerio hispano en la catedral, era un grupo pequeño, quizá 20, y dijo, necesito un pastor. Y yo dije, bueno, este señor no está pensando bien, porque si me está proponiendo a mí algo se equivoca, no soy la persona. Pero me tomó, me empezó a discipular, me llevaba, me recuerdo, todos los miércoles a un pequeño arroyito ahí cerca de su casa, y me empezó a discipular por varias semanas, y después me dijo, vamos a convocar a los jóvenes aquí y vamos a empezar un grupo de jóvenes. Y él siempre me llevó de la mano para cómo hacer eso, y empecé a ser así, pastor de jóvenes de un día para otro, y con todo, con mucha inexperiencia, pero tomado de la mano del pastor y de la mano de Dios, por supuesto, empezando a crecer. Así que empecé de pastor de jóvenes y tuvimos un lindo tiempo. Ahí empezó a crecer el grupo. Sí. Qué inesperado y qué cosa tan particular, porque cualquiera diría, bueno, si vas a pastor de jóvenes debe tener, pues, no sé, una formación teológica, y aparte pues, tener mucha experiencia, y aparte ser mayor que de ellos, pero yo creo que algo discernió en ti que fue el llamado que tienes, el corazón que tienes, porque sí, y te cuento porque fue una historia muy similar a la mía. Yo tenía 3 meses cuando me pusieron a predicar por primera vez, 3 meses no de nacido, en el Señor, y me dieron ese tiempo para predicar, porque no había nadie, y el pastor salió y me dijo, usted predique, y wow, ¿no? Pero sí, el Señor de repente nos avienta a ese lugar, pero gracias a Dios. Y también gracias a Dios por la experiencia que tenían, en este caso, pues el pastor Juan Carlos, porque a veces los pastores somos muy, calificamos de más y no confiamos en las personas, y esto para mí fue una enseñanza de que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta. Eso sí, tenemos que estar de la mano en el discipulado, llevándolos, caminándolos, pero siempre cualquier persona es capaz de servir al Señor, siempre y cuando esté abierto a crecer espiritualmente. Y ese fue el caso mío. Así empecé con los jóvenes, empezamos muchos años, y con el tiempo pues la iglesia creció, el ministerio creció, y necesité prepararme de una manera más seria. Así que escuché un día aquí en Radio Nueva Vida un comercial que decía la Escuela de Evangelistas Alberto Motesi. Yo ni sabía que era un evangelista, o sea, me imaginaba, pero no lo sabía del todo. No sé si lo sé todavía, pero escuché evangelistas, así que me vine a asomar aquí a unas cuadras que daba la Escuela de Evangelistas, y la primera clase la tomé con Alberto Motesi, y me le pegué, le dije, don Alberto, me deja llevarle su maletín para aquí y para allá. Y yo ahí todo confianzudo me empecé a pegar a don Alberto y empezar a absorber esa experiencia que yo veía en él, esa unción, y empecé así cargándole el maletín. Y él me dijo un día, bueno, vamos aquí, me empezó a invitar a cargarle el maletín a donde él iba, aquí alrededor de California. Y pues ahí me le pegué como una esponja mientras estaba estudiando ahí en la escuela. Un día le dije a don Alberto, ¿por qué no tiene usted televisión? ¿Por qué no hace televisión? Porque veo que le preguntan mucho por programas. Y él me dijo, yo quiero hacer pero algo diferente. Y yo le dije, si usted se anima, don Alberto, siempre ha sido así, yo medio hablador, y le dije, si usted se anima, yo le hago un programa de televisión. Yo no sabía nada de televisión, pero si usted se anima, yo averiguo cómo hacemos algo. Y él me dijo, bueno, dale. Y empezamos a hacer lo que es hoy Café Libre, una comedia cristiana, y así se empezó a desarrollar. Esto fue hace 6 años. 6 años que comenzamos a hacer eso.
Entonces salió al aire la comedia Café Libre, y después me miró don Alberto y me dice, pues, ¿dónde trabajas? Le digo, soy técnico en computación, y me dijo, así que me vine a trabajar full time con Alberto. Todavía estoy aquí en la Asociación Evangelística Alberto Motesi como director del departamento de televisión, y hoy hemos desarrollado ya Café Libre, Latinoamérica Nueva, Venga tu Reino, Upomoné, y alrededor de esos aquí muy contentos de estar participando aquí con don Alberto, que es una eminencia, un padre espiritual para muchos, sí, ¿no? Un hombre de una trayectoria con una integridad que yo he aprendido. Esta es mi verdadera escuela, simplemente estar al lado, cargándole el maletín. Esa escuela es para mí la mejor universidad para el ministerio. Qué tremenda bendición escucharte, porque hay como una trayectoria, y yo creo que es una gran lección, ¿no? El ser fiel en las cosas pequeñas, el conectarte en una actitud de respeto y de honra, y eventualmente esas personas, yo creo que fieles, ¿no? Pablo le encarga a Timoteo, sí, a los fieles para que sean después idóneos. Yo creo que fue en tu caso lo que ha sucedido, ¿no? Un caso de fidelidad que Dios obviamente te ha ido colocando en diferentes posiciones, y yo creo que ha sido realmente rápido, y a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque en lo que te he tratado siempre un corazón muy íntegro, muy respetuoso también, así que le damos muchas gracias a Dios. Y tal vez tengo dos pequeñas preguntas, ¿no? Una, pues las transiciones por las que ha pasado un poco Favor Day desde que comenzó. Platícanos un poco de las transiciones de la iglesia, porque yo creo que muchas personas hemos escuchado de lo que ha pasado un poquitito cuando, sí, estábamos primero en la catedral, sí, después en el centro de convenciones, y actualmente pues creciendo y todo. Platícanos un poco de esto, por favor. Bueno, la Catedral de Cristal, el Ministerio Hispano, comenzó a crecer, y llegó un momento, te estoy hablando de hace 10 años, y un momento donde se estancó, y hubo un momento donde yo le llamo el momento de las vacas flacas. El pastor Juan Carlos Ortiz se enfermó y tuvo que dejar el pastorado de emergencia, y bueno, entraron otras personas y empezaron a dirigir la iglesia. El ministerio anglo entró en una crisis muy fuerte, y como saben todos, y es de dominio público, el edificio de la Catedral de Cristal se perdió. Pero antes de que se perdiera, quedaban 3 años para poder estar ahí en el edificio. Y fue entonces cuando se llama y se invita al pastor Dante Gebel a que venga a tomar la iglesia hispana. Y se le da a conocer que la iglesia catedral está en una crisis, que se va a perder el edificio, que de hecho ya se había perdido, pero que quedaban 3 años para trabajar y construir algo con esto, que quedaba específicamente en el ministerio hispano. Así que él aceptó el reto. Nosotros muy contentos de recibirle al pastor que vino, y empezó a trabajar inmediatamente el pastor Dante. Inmediatamente entramos a Telemundo y a evangelizar como nunca. La iglesia se movilizó a las calles como nunca lo hicimos antes, y hubo un toque de Dios, un mover de Dios, que empezó a venir la gente en masa. Éramos, cuando llegó el pastor Dante Gebel, alrededor de 250 personas máximo, y a los meses la catedral se empezó a llenar, y después creció tanto que pues era obvio la mano de Dios en todo esto. Pero lo más alegre, lo que a mí como evangelista me alegraba más el corazón, es el mover de la gente hacia las calles. Empezamos a ver jóvenes que se tiraban a las calles a predicar de la palabra, en los parques, en las esquinas, en las casas, en las escuelas. Orange County visitado por los jóvenes, cada esquina, no sé, era un celo para que cada cuadra escuchara de la palabra de Dios. Y después de que se pierde el edificio, llega la fecha donde se tenía que entregar, pues no contábamos con que éramos casi 5,000 personas. Entonces, ¿dónde vas a meter a 5,000 personas? Gracias, o sea, ¿sí? Que si de 250 a 5,000, ¿en qué tiempo? Estamos hablando de 2 años, 3 años. Sí, a ese número en 2 años y medio, yo creo que se llegó ya a ese número. Y entonces se sale de la catedral, y pues el único lugar más o menos grande que podía contener eso era el Convention Center de Anaheim. Así que fuimos ahí, y te imaginarás, la renta de un Convention Center todos los domingos, armar y desarmar, pues es un desafío. Sin embargo, el fuego, la pasión con la que la iglesia tenía,
fue una alegría, así que veía a los jóvenes instalando el sábado a las 8 de la noche, levantando el sonido, la plataforma, las luces, y bueno, el domingo era una fiesta enorme, vienen familias enteras, y llega el momento donde empieza a crecer, y aquí viene entonces donde el pastor Dante Gebel me pregunta a mí y a mi esposa, y nos dice, ¿sienten ustedes el llamado de abrir una iglesia en alguna ciudad de aquí alrededor? Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero estamos en el momento más así emocionante. Sí, amigos, ya, estamos te lo cuento cuando regrese. Amigo José Luis Sáenz, y ahorita que regresemos nos cuenta de este momento emocionante. Volvemos en un momento más, amigos queridos. Amigos queridos, aquí estamos entonces en nuestra segunda parte de este programa muy interesante, un testimonio muy tremendo de nuestro amigo José Luis Sáenz, ahora pastor. Quiero rápidamente dar la información de dónde está él actualmente pastoreando. Está en el Hilton Doubletree, en el Citadel. Ustedes lo han visto aquí en el Freeway 5, se encuentra ahí, está en la ciudad de Commerce, y es los domingos a las 5 de la tarde donde están teniendo su servicio. Y el número telefónico, si usted gusta pedir alguna información, referir a alguna persona que no tiene iglesia, con mucho gusto lo puede hacer, una iglesia sana. El número es 323-250-7789. Entonces los recomendamos allí. Y bueno, nos ha contado esta trayectoria desde un muchacho que esperaba afuera a su mamá porque no quería entrar a la iglesia, hasta su conversión, pasando por ser pastor de jóvenes a una corta edad, después acercarse al evangelista Motesi, un hombre muy querido por todos nosotros, de tremenda integridad e impacto a nivel internacional. Y después de allí, como miembro activo de la Catedral de Cristal, pues inicia a servir junto con cuando entra el pastor Dante Gebel, y actualmente pues la iglesia ha crecido de una manera realmente impactante, de 250 personas a en 2 años más de 5,000 personas. Y bueno, yo quiero hacer 2 preguntas antes de que nos cuentes, porque nos estabas platicando de cómo es que empieza a hablar contigo Dante y le dice, ustedes no han sentido, pero antes de eso, ¿cómo es trabajar con Dante? Platícanos, tú como un hispano mexicano, trabajando con alguien pues así, me imagino que hay un nivel de, no sé, como un estándar, yo pienso, ¿no?, de trabajo con ellos, porque el fruto es evidente, y yo creo que, platícanos un poquito, ¿cómo es trabajar con el pastor Dante, por favor? Bueno, sí, yo al pastor Dante Gebel lo seguía hace mucho tiempo, desde 1991, que empecé a escuchar sus cassettes que llegaban por acá en aquel entonces. Lo escuchaba, me ministraba mucho su predicación, así que lo conocía así, a través de cassettes, de tapes, de videos. Y cuando se hizo la invitación, yo sabía muy bien de él, sabía la palabra que él tenía, pero también sabía que él no era pastor, no había pastoreado antes. Es un evangelista, es un evangelista claro, neto, sí. Entonces, pues mi pregunta era, ¿cómo será como pastor? ¿Será que es pastor para empezar? Y grande fue nuestra sorpresa para mi esposa y para mí, que inmediatamente nos dimos cuenta que es un hombre, un líder neto, un hombre de Dios, un hombre de familia, un hombre que teme al Señor y que honra la presencia de Dios. Entonces nosotros empezamos a tratar de enfocarnos qué es la visión del pastor, para captarla y entonces trabajar en ella. Nos dimos cuenta que la visión del pastor no era ningún estilo de iglesia ni ninguna estrategia de crecimiento, sino que cuidáramos la presencia de Dios en nuestra iglesia, en nuestro servicio, en nuestras vidas, y eso va a hacer crecer la iglesia. Así de sencillo, se escucha, ¿verdad? Wow. Pero lo fuimos aplicando. Mi esposa y yo nos exigimos más en cuidarnos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. De ahí empezó. Entonces, eso fue en general para todos. Y lo veíamos reflejado en la vida del pastor Dante, de su esposa Liliana, de sus 3 hijos, 4 hijos. Entonces, porque nació uno durante la transición, su bebita que la esperaban. Entonces, vimos eso, un hombre íntegro, un hombre transparente, que es apasionado, eso sí, que trabaja como un general. Es decir, trabajar con este tipo de personas es una exigencia, no al 100%, al 150%, siempre hay que entregar el máximo, no se aceptan medias tintas, es o todo o nada, a morir. Y a trabajar con todo el corazón. Entonces, nosotros crecimos de esta manera, pastor. Nos alegró tener un líder de esta
de este tamaño porque sacó lo mejor de todos los líderes de la iglesia y solamente así es que se puede crecer, ¿no? Y buscando primeramente esto, la santidad, buscando la honra a Dios. Y esto fue lo que hizo traer. Algunos preguntan, ¿y cuál es la estrategia que usan para el crecimiento? ¿Qué hacen? ¿Grupos pequeños, aquello, el otro? Nada de eso, ni siquiera seguimiento hacemos en la iglesia, es la presencia de Dios, cuidándola, honrándola, y esa es la que está trayendo a la gente a los servicios de tal magnitud. Empieza con la vida. Sí, qué gusto escucharte hablar de eso, sinceramente, me da mucho gusto. Porque yo creo que el fruto pues habla de lo efectivo que ha sido el trabajo, y nos encanta el escuchar que se trata de la presencia del Señor que se vive desde la casa pastoral hasta ese requerir de los líderes y de los que dan el todo. Yo espero que todos los líderes que nos escuchan puedan reflexionar en estas cosas, porque a veces se ha creado una especie de entorno mágico, algunos métodos, ¿no? El método fulano tiene poder y etcétera. Yo creo que es el Señor el que tiene el poder, y son las vidas consagradas, que fue el método de la iglesia primitiva, lo que permitió un crecimiento explosivo por más de 20 siglos. Aquí estamos, y yo creo que es una gran lección, mi querido José Luis. Ahora, platícanos entonces rápidamente lo que nos estabas diciendo. Entonces, se dirige a ustedes. ¿Qué tiempo tienes ahí en el DoubleTree, en Commerce? Meses. ¿Cómo te has sentido? Platícanos, por favor, cómo está esta aventura, por favor. Nos hace el reto, el pastor nos dice, se animan, y nosotros estábamos tan bien, tan felices en la iglesia, que ni siquiera habíamos pensado en salir o en abrir otra congregación. Sin embargo, nosotros teníamos el llamado. Mi esposa y yo, varias veces ya el Señor nos había hablado de esto, pero estábamos pasando un momento tan lindo en la iglesia que no queríamos salir. Pero cuando el pastor nos hace la pregunta, inmediatamente y sin duda alguna decimos, pastor, estamos bien cómodos aquí, estamos muy contentos, pero hemos escuchado la voz de Dios de salir, así que vamos a salir. Y decían, ¿a dónde van? Vamos a Los Ángeles. Yo honestamente en Los Ángeles me pierdo, mi territorio es Orange County, aquí he vivido toda mi vida. Allá en Los Ángeles me pierdo, pero muchas veces fui a evangelizar a las calles en Los Ángeles y me di cuenta de la gran necesidad. Yo cada vez que fui a Los Ángeles con la movida, se me partía el corazón ver tanta necesidad, tanto pueblo de Dios sin conocerle. Entonces, pues fue lo que me movió a escoger Los Ángeles. Fui y dije, Señor, no quiero un edificio, quiero una iglesia que sea un río en las calles. Y por eso escogimos un hotel. Y de hecho, el hotel es un punto de encuentro. Nuestra iglesia visitará todas las ciudades del Gran Los Ángeles. Por ahora, nuestro punto de encuentro es el DoubleTree, ahí en Citadel. Es un lugar muy visual, un lugar muy caro, pero que queremos estar a la vista de la gente. Este domingo estaremos en Norwalk, en el DoubleTree de Norwalk, a las 5 de la tarde, ahí en el 5 y el 605. Y vamos a estar moviéndonos. No he pedido al Señor un edificio, sí le pidió un movimiento. Yo creo, pastor, que hay una generación nueva que quiere trabajar al Señor, para el Señor, y extender su reino en otras dimensiones que no hemos entrado aquí en el sur de California. California es una ciudad de avivamiento. Se la dio a la raza negra hace 100 años, cuando ellos estaban oprimidos, cuando ellos estaban con muchas limitaciones, y hoy el Señor se lo da a los hispanos cuando estamos limitados, cuando estamos con muchas cosas en contra. Pero así se manifiesta el poder de Dios, cuando un pueblo en debilidad es exaltado en el poder de Dios y hace cosas que no se pueden explicar, más que cuando se presenta el poder de Dios y sopla Dios y levanta una generación que es la que estamos esperando. Así que es lo que estamos convocando en Favor Day Los Ángeles y en la iglesia en general, pastor, porque esto va más allá de una congregación. Que la iglesia de Dios en el sur de California sea una punta de lanza en este continente a través de los hispanos, y el poder de Dios se manifieste en todas las calles y en todas las esferas de la vida, no en las cuatro paredes, afuera, en la política, en el arte, en la moda, en las escuelas, en las universidades. En todos lados debemos de brillar, porque somos la luz del mundo, la sal de esta tierra, y es nuestro tiempo para brillar. Así que ese es nuestro objetivo. Tenemos 2 meses ahí en Citadel, pero estamos muy contentos, está creciendo la iglesia, hay un grupo muy lindo que se está formando, y estamos invitando a la gente que no tiene iglesia. Nuestro último objetivo es traer gente de otras iglesias. Es más, aquí entre nos, pastor, la iglesia que viene de otras iglesias son los que más problemas nos dan.
queremos gente que conozca al Señor y que se integren al cuerpo de Dios, a la de nosotros o a cualquier otra congregación donde se predica al Señor Jesucristo. Es nuestro tiempo y Los Ángeles va a experimentar el mover de Dios que hemos esperado por tanto tiempo, y ya lo vemos aquí a las puertas. Eso sí, tenemos que trabajar y buscarlo con todo el corazón, con la santidad y honrando la presencia de Dios, porque ha habido generaciones que les ha pasado desapercibida la presencia de Dios en medio de ellos. Eso se acabó aquí en esta generación. Seremos alguien que honre la presencia de Dios y que escuche la voz de Dios para lo que nos está hablando y lo que va a pasar aquí en Los Ángeles, pastor. Excelente. Quiero mencionar algunas cosas, mi querido José Luis, y Sí. escucharte me conmueve el corazón también a mí. Y quiero mencionar, quiero animarles de veras a que oremos por nuestro hermano José Luis, que tenga un éxito, obviamente para la gloria del Señor Jesucristo, quien se lo merece todo. Y de verdad me gusta mucho escuchar que no estamos buscando un edificio, sino un mover de Dios que invada las calles. Sí. Y de verdad que Dios te siga inspirando. Yo creo que la trayectoria por la que Dios te ha traído ha sido muy específica, José Luis. Dios te dio una conexión con el evangelista, una conexión con el pastor Dante Gebel, te dio una preparación, porque tiene un plan específico como un Moisés que está trayendo libertad a un pueblo, que eres mexicano, porque tú sabes que mucho de nuestro pueblo está ahí en esa zona. Sí. Y me dio mucho gusto que te fuiste no al lugar cómodo, sino al lugar donde, o sea, necesitado, donde tú viste que había estos hispanos y está lleno, gracias a Dios, de muchos nuestros. Sí. Y de verdad que Dios te bendiga, José Luis. Ojalá, yo espero poderte tener más seguido, nos bendices mucho, que Dios te favorezca y te bendiga, de verdad. Gracias por acompañarnos. A la orden, pastor, un abrazo. Amigos queridos, se despide de ustedes su amigo el pastor Nes Gómez, agradeciéndoles mucho que nos hayan acompañado, y hasta el próximo programa. Que Dios los prospere a cada pastor en el nombre de Jesús. Bendiciones, amigos.